buen domingo tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta reflexión que vamos a hacer del Evangelio de Mateo, referente a esta liturgia de este fin de semana, de hoy 30 de agosto. Y bueno, pues vamos a empezar a hacer la lectura del Evangelio como lo hacemos cada fin de semana. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Palabra del Señor. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga a nuestra mente y a nuestro corazón diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues vamos a iniciar con la última parte del texto, que es la que quisiera explicar y que es la que viene a narrar toda la realidad de la vida y toda la realidad del texto que hemos escuchado. Y el texto dice más o menos así en su última parte, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Vamos a explicar aquí qué significa el Hijo del Hombre para el evangelista Mateo. El Hijo del Hombre se refiere a una realidad que es universal. Estamos hablando que el Hijo del Hombre viene siendo el ser humano, ¿verdad? Que se va manifestando a través, pues, de la gloria. Y sobre todo una parte interesante es que el ser humano, ¿verdad? Se encarna, Dios se encarna en el ser humano, vive, ¿verdad? A través de mensajes, de acciones, que es Jesús, es condenado a muerte, muere, pero aquí viene una parte importante, es el camino de los hombres y el camino de los pensamientos de los hombres que nosotros tenemos. Pero el Evangelio nos abre a también ver otro camino, que los hombres no podemos ver, pero que Dios ve, y es un camino que después de la muerte, el hombre, Jesús resucita, asciende al cielo, está sentado a la derecha del Padre y se convierte en juez universal. Por lo vemos, lo que nos muestra el texto del Evangelio es que el Hijo del Hombre es el ser humano que se encarna, que muere, pero sigue viviendo a través de una presencia en el cielo, ¿verdad? Donde Dios sigue existiendo como un Jesús resucitado y que se convierte después, sentado a la derecha del Padre, en intercesor y se convierte en nuestro juez universal. Bueno, ¿cómo sucede este hecho de ver más allá de que nosotros, lo que nosotros vemos como seres humanos? Pues vamos ahora hacia el texto. Jesús va rumbo a Jerusalén, empieza a contemplar la ciudad. Recordemos que aquí hay dos tentaciones. La tentación, ¿verdad? De la segunda tentación, donde el maligno lo trata de subir a la parte más alta del templo y también lo lleva a una montaña para ver, ¿verdad? Todos los poderes del mundo, si lo adora a Satanás, al maligno. Por eso, este pasaje se ve sobre esas dos realidades y en esto se involucra el misterio de la muerte. Por eso Jesús contempla la ida a Jerusalén y entonces les dice a los discípulos que va a Jerusalén. Después de ahí, ¿verdad? En esa parte, Jesús les comenta a sus discípulos que tiene que padecer en Jerusalén mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Bueno, ¿qué significa que Jesús le esté comentando esto? Bueno, pues les va preparando porque hay tres poderes muy importantes. Los ancianos representan las costumbres, representan las tradiciones del pueblo y por lo tanto,
representan la realidad del orden civil. Recordemos que es más difícil mover una costumbre que mover una ley. Y por lo tanto, los que tienen la autoridad sobre las costumbres y las tradiciones son los ancianos. También los sumos sacerdotes representan a lo que es la parte de las partes cultuales, de las partes de los ritos, ¿verdad? En aquel tiempo, para recibir favores de Dios, pues se buscaba a través de los ritos, ¿verdad? De los sacrificios, poder tener agradar a Dios o de las ofrendas. Por lo tanto, se denuncia a un culto en el cual la gente pudiera tener cosas a cambio a través de Dios. Otra parte importante es los escribas, dice, gente sabia que estudiaba las Sagradas Escrituras. Entre más sabio sea y más la palabra de Dios esté en mí, más voy a poder luchar y vencer las situaciones de este mundo para lograr lo que necesito, la libertad del pueblo, la cohesión. Por eso, moviendo las costumbres, tratando de dar un culto a Dios donde recibamos beneficios y sobre todo ser sabio para poder tener beneficio, pues eso también involucrar a Dios no es importante. Y eso es lo que dice el mismo Jesús y se vence. En esto no voy a poder, ¿verdad? No voy a poder cambiar esa parte porque mi proyecto es un reino de Dios y ellos están viendo un reino de Dios para ellos, ¿verdad? Y por lo tanto no va por ahí. Por eso, cuando le dice eso a sus discípulos, va Pedro y le dice una cosa muy interesante. Le dice, no lo permita Dios, eso no te puede suceder a ti. Y aquí hay una parte interesante porque dejar a Dios nada más en el plano de los hombres es una parte que nosotros tenemos que ver que no es posible, ¿verdad? Porque Dios va más allá, como lo comenté en ese camino que vimos, va más allá de lo que los hombres piensan. Por eso es el que diga, no lo permita Dios, no podemos decir lo que Dios quiere o no quiere a través de nuestros cultos, nuestra formación, nuestros ritos. Por eso Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, y no me intentes tropezar en mi camino. Porque Pedro también ya decía, bueno, vamos a Jerusalén, ¿verdad? Jesús va a tomar el poder, entonces él ya me dio las llaves del reino, y yo voy a tener una parte importante, casi como un secretario de gobierno. Y Jesús dice, no ese es el poder que nosotros buscamos, recordando esa segunda tentación y la tercera tentación. Nosotros buscamos un poder más grande, que es un poder que va más allá de este mundo. Y por eso lo reprende. Y entonces le dice, apártate de mí, Satanás, y no dejes tropezar en mi camino. Siguiendo el texto, ¿verdad? Porque tu pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Aquí es una parte interesante porque luego le dice a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. A mí me llama la atención porque el tomar la cruz, ¿qué significa? Bueno, miren, el tomar la cruz, yo una cosa que me llama mucho la atención es cuando los niños, vienen los papás o los niños a bautizar, ¿verdad? Les hace referencia a ese tomar la cruz. Y la cruz no es una cosa que te pesa, sino la cruz es una cosa que te impulsa, ¿verdad? Por lo tanto, el tomar la cruz es como el salto de una garrocha. Tú te agarras de la garrocha para impulsarte. Y esa parte interesante es tomar con tus manos la cruz para dar un salto más alto, ¿verdad? Simplemente nosotros por nuestras propias fuerzas no pudiéramos saltar ni con un gran impulso más de 4 metros. Pero cuando nosotros nos agarramos de algo alto, como es la cruz, y en la cruz está la resurrección, nosotros podemos llegar más alto en nuestra vida, saltar adversidades, obstáculos más altos y poder sentir esa parte del triunfo, un triunfo que no es en base a nuestras fuerzas, sino es en base a un impulso de algo más grande que nosotros. Y en eso se refiere la cruz. Cuando Jesús dice, toma tu cruz y me sigues, para ir más alto y sentir más la victoria de lo que pudiéramos hacer a través de nuestras propias fuerzas. Pero es un impulso que nos da Dios a través de su Espíritu. Por eso es interesante lo que dice más adelante, ¿verdad? Dice, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida
¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Y aquí es una parte interesante. Si nosotros nos vamos por nuestras propias fuerzas, es muy fácil que nos podamos perder y podamos perder la ruta. Por eso es necesario tener un GPS divino. Algo que si nos perdemos en la ruta, volver a que nos muestre otra ruta para seguir en nuestro destino, que nuestro destino es sentir y ver y contemplar la gloria de Dios, ¿verdad? Que es la visión beatífica, ver la gloria de Dios. ¿Verdad? Y la gloria de Dios está también más allá de este mundo. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener ese GPS, señores? Es la oración. La oración es para la dirección, la que nos puede hacer a través de nuestra vida recobrar nuevamente el sentido. Si con un celular nosotros lo estamos viendo y vamos viendo la dirección del mundo, ¿qué acaso con la oración no podemos ver la dirección que Dios nos da, una mejor dirección para seguir en nuestra vida? Por eso aquí hay una parte interesante. ¿Y por qué tenemos que seguir esa dirección? Pues lo dice el mismo texto, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre, desde una realidad más alta, sentado a la derecha del Padre, se hace juez universal y el juez universal te quita de un lugar donde te puedes ir peligroso y te lleva a un lugar donde puedes estar más seguro y más fácil en tu camino, desde una visión, pudiéramos decir, satelital. Por eso, ese juez universal es llevarte de una bondad que tú puedes hacer, que puedes hacer de manera egoísta en el mundo, a una verdad, ¿verdad? Que te lleve una bondad que deje más satisfechos a ti, a tu familia y a tu entorno. Por eso esa parte del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es ese satélite, ese juez universal que nos da una mejor dirección, más efectiva, más importante a través de nuestra oración para poder llegar a tener un mejor rumbo en nuestra vida. Y aquí sería interesante preguntarles, bueno, ¿y cuál es el rumbo que yo tenga que hacer? Pues lo mismo dice el mismo texto. Dice, ¿verdad? Y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Cada oración donde llegamos a una acción es hacer la figura de Dios, la imagen de Dios, esculpirla en nosotros. Nosotros en la vida tenemos que ser una imagen viva de Dios. Y aquí sería interesante para conocer qué imagen de Dios quiero ser en este momento, pues por eso busco el Evangelio. Quiero ser una imagen de Dios de un hombre que multiplica. Quiero ser una imagen de Dios que resiste a la adversidad y lo mantiene su gracia. Quiero ser una imagen de Dios, de un hombre que Dios lo toma para que no haya tanto sufrimiento. ¿Qué imagen de Dios quiero ser? Y por eso el texto termina diciendo una parte muy esperanzadora, porque el Hijo del Hombre, el ser humano, el perfecto, ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles que te ayudarán, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras, las obras que vamos haciendo en la vida. Pues es que esta semana tengas un impulso muy bueno de parte de Dios. Aférrate a Dios a través de la oración, aférrate a Dios a través de un crucifijo, como Don Bosco, que siempre tenía en su bolsillo un crucifijo en su mano y hacía oración cuando tenía una necesidad y Dios le respondía para el bien de sus jóvenes, para el bien de lo que necesitaba. Dios siempre tiene respuestas cuando nos aferramos fuertemente a Él. Que tengas un buen domingo y que Dios te bendiga la semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.